estamos contentos de estar aquí, estamos con gozo de estar aquí, de haber participado lo que pudimos de la cena, de haber podido adorar y alabar a nuestro Señor. Y ahora vamos a abrir la palabra del Señor. ¿Tienen una horita para acompañarme escuchando la palabra del Señor? ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de que no sea tan. Bienvenido, hermano. No te había visto, por eso te saludo desde acá. Ya oró el querido hermano David por el mensaje y dijo exactamente las palabras que yo le iba a elevar al Señor, así que quiero comentarles que a menudo, cuando comparto mi fe, cuando comparto la persona del Señor Jesucristo con personas que me rodean en el trabajo o donde me puedo llegar a mover, me escuchan muchos de ellos con interés, con curiosidad, pero también en muchos casos me han dicho: qué bueno lo que me decís, pero realmente ¿cómo puedo saber yo cuál es la verdadera religión? ¿Cómo puedo saber yo cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad habiendo tantas religiones en el mundo? Y como son de verdad. Y realmente esta objeción, si uno se pone a pensar, es lógica y es natural, porque en el presente se considera que hay más de 4.000 religiones o credos activos en el mundo. Y saben una cosa, cada una de ellas dice tener la verdad. Entonces, no deja de ser razonable el tener esa duda de decir, de todo lo que me presenta como religión, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la real? La de nuestra cultura judeo-cristiana, la de otras culturas, la de otros países, la de otros credos y otras creencias. Y la verdad que para muchos estos números por ahí pueden ser solamente abrumadores, pero para la gran mayoría, lamentablemente, es la excusa perfecta para no creer en ninguno y no creer en nada y no comprometerse y no relacionarse con Dios. Pero la verdad es que, habiendo tantas religiones en el mundo, conceptualmente solo existen dos. Al fin y al cabo, al final del día, solo existen dos. O sea que las opciones para el mundo no son tantas, en donde aferrarse para no tener una relación con Dios. Por un lado, está el cristianismo bíblico, que afirma que la salvación depende entera y únicamente de lo que Dios ha hecho en nuestro favor en Jesucristo y por pura gracia. Y por otro lado están las religiones de las sombras, que son todas las demás, que dicen que en última instancia la salvación depende de vos o depende de mí. Dos sistemas, solo dos sistemas. O la salvación pertenece y depende solamente de Dios, o la salvación depende de Dios, y la salvación depende de nosotros. Cuando me hacen esta pregunta a mí de cuál será la verdadera religión, nosotros entendemos que el enemigo ha creado todo este sistema religioso y de cantidades y pluralidades de divinidades y de dioses y de religiones para entorpecer el Evangelio. Pero una cosa es la religión y otra cosa es el Evangelio. Y el Evangelio atraviesa a todas las religiones creadas por hombres, porque las religiones han sido creadas por hombres y el Evangelio es divino, es el Evangelio de Cristo que viene del cielo, y esa es la única verdad que existe. Las religiones te dicen, esta es la forma, este es el método, esta es la escalera para que subas al cielo. En cambio,
el Evangelio te dice, Dios descendió, dejó su gloria y vino a la tierra a salvarte. Las religiones, la religión te dice, hace esto, aquello, otro y vivirás. El Evangelio te dice que Cristo ya hizo todo lo que era necesario para que vivas. Las religiones te dan reglas, el Evangelio te da un salvador. La religión te esclaviza diciéndote que si no haces esto, no vas a ser salvo o aquel. En cambio, el Evangelio te libera de comenzar todo fue consumado en la cruz de Cristo y solamente ahora tenés que creer y confiar en la bendita obra de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Esto nos pasa muy a menudo que nos pidan estas razones y nosotros debemos hacer apologética de esto. En esta mañana vamos a leer el capítulo 17 de Hechos. Acompáñenme allí. Y entre tantos que me objetan estas cosas, están aquellos que dicen, sí, yo creo que hay algo. Pero no sé qué es, no lo conozco. Hay tantos, pero yo creo en algo. Y si ustedes se ponen a pensar dónde hay algo similar en la palabra, es en este capítulo 17 de Hechos que vamos a leer. En este capítulo vamos a poder ver este evangelio que proclama salvación solamente por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Un mensaje que Pablo predicó en contextos muy diferentes en donde él viajó. No fuera que Pablo estuviera frente a judíos religiosos, frente a gentiles idólatras, frente a filósofos griegos. El mensaje de Pablo siempre fue el mismo, porque es el mensaje verdadero, la única fe, la única relación con Dios. Porque realmente la necesidad del corazón humano va más allá de las fronteras, de las culturas, de las naciones, de los dioses, de los ídolos, de las divinidades. Es la misma necesidad en todo el mundo. Y hay un solo evangelio que puede salvar. Es decir, hay una sola necesidad de un solo evangelio, de un solo salvador, el Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Esa es la única verdad. Veamos entonces en primer lugar la predicación de este evangelio, el único evangelio verdadero de Cristo en Tesalónica y allí en Berea también. Versículo 1 del capítulo 17, de hecho dice, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo hizo, cuando llegó a Tesalónica, lo que siempre solía hacer en todo lugar donde él estaba. Y era predicar el Evangelio del Señor Jesucristo en la sinagoga a los judíos. Ahora, para tener el contexto de donde estamos situados, Tesalónica era una ciudad portuaria que estaba ubicada en un lugar privilegiado, en un lugar donde era muy estratégico. Es más, durante la dominación del Imperio Romano fue la capital de toda Macedonia. Era un lugar donde había muchísima actividad comercial, lo que atrajo muchos judíos a ese lugar, pero también atrajo muchas personas de otras culturas, una mezcla de muchas religiones y, claro, una importante inmoralidad en el lugar también.
cuando Pablo y Silas llegaron allí, como decía recién, hicieron lo que ellos sabían hacer siempre, fueron a la sinagoga y comenzaron a enseñar y a predicar el evangelio a los judíos. El versículo 2 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien nosotros anuncio, decía él, Pablo, es el Cristo. O sea que durante 3 sábados consecutivos, Pablo abrió las Escrituras del Antiguo Testamento, demostrando que todas las profecías mesiánicas apuntaban hacia una sola persona, y esa persona es Jesús. Citando texto tras texto, el apóstol Pablo les mostró que el Mesías prometido debía sufrir, debía morir y que iba a resucitar al tercer día de los muertos. Queridos hermanos, esta era y es la esencia de la predicación apostólica. Esta es la esencia de la predicación apostólica, porque Cristo es el corazón. Cristo es el centro del mensaje de la Biblia. Él es el eje de toda la redención para la humanidad. La Biblia no es un libro que cuenta historias separadas, como muchos dicen hoy, y el Papa anterior también lo dijo. Este libro no fue escrito para enseñar moralidad y civismo. Este libro se hizo para contar solamente la historia del Señor Jesucristo, para presentar y preparar la llegada del Señor Jesucristo. Es una sola historia tejida por un solo autor y que apunta siempre a la misma persona, nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento no hace otra cosa que preparar el camino para la llegada del Señor Jesucristo. Ese fue el mensaje que Pablo dio allí en Tesalónica, y era el mismo que predicaba en el lugar donde él fuera. A donde llegara, él predicaba el único y verdadero evangelio. ¿Qué resultado tiene? Espectacular. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Mucha gente se convirtió al Señor en ese lugar. ¿Y qué sucedió? El enemigo está poseyendo, y entonces empezó a haber problemas en ese lugar. Versículo 5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. El verbo que se traduce aquí por trastornar tiene connotaciones en su original políticas. Esto es para que podamos entender mejor esta situación, si lo comento. Lo que él nos dice da a entender que tanto Pablo como Silas habían llegado a Tesalónica a crear y promover una revolución. Eso es lo que está diciendo con trastornar la palabra aquí. Por eso lo acusan, o los acusan de que ellos estaban desafiando la autoridad del César, proclamando otro rey que se llama Jesús. En una palabra pretendían acusarlo de alta traición contra el gobierno. Y aunque Jesús mismo, recuerdan ustedes que el Pilato dijo: mi reino no es de este mundo, el Evangelio sí nos presenta al Señor Jesucristo, lo proclama no solo como el Salvador que perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna, sino como el Señor y el Rey.
que tiene pleno derecho sobre nuestras vidas. Porque ser cristiano, queridos hermanos, no es solamente aceptar los hechos históricos relacionados con el Señor Jesucristo. Ser cristiano no es solamente aceptar a Jesús como Salvador, sino que además de esto, ser cristiano es rendirse ante Él como el Rey de Reyes y el Señor de Señores para hacer su voluntad y no la nuestra. Eso es ser cristiano. Es entregarnos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, pero a nuestro Rey, a nuestro Señor. Él manda, nosotros obedecemos. Él dice y nosotros hacemos. Esa debe ser la relación de un cristiano con su Señor. Porque Él lo reclama todo. Reclama tu conciencia, tus decisiones, tu tiempo, tus sueños, tu vida, porque simplemente Él es el Señor. Y nosotros lo amamos Señor. Y si le decimos que el Señor debemos servirle, y para servirle debemos obedecerlo. ¿Saben por qué el Evangelio resulta una locura para los incrédulos? Primero porque nos humilla. El Evangelio nos humilla. El Evangelio nos dice, mira, no intentes salvarte o ganarte la salvación por vos mismo, porque no vas a poder. No hay forma de que lo puedas hacer. No te enfrasques en eso. No lo vas a conseguir ni siendo una persona decente, una persona honesta, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, que le dé de comer a todos los pobres que hay en el mundo, ni haciendo las mayores buenas obras. El Evangelio nos humilla porque nos dice que nuestras buenas obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. Isaías 64:6. No hay nada que podamos nosotros hacer para poder obtener nuestra salvación. Pero no solamente el Evangelio nos humilla, en segundo lugar, el Evangelio es odioso para los incrédulos porque Cristo es una amenaza para todos aquellos que quieren seguir sentados en el trono de su existencia. Es por eso que el Evangelio produce reacciones tan diversas en aquellas personas que lo escuchan. Hay algunos que se rinden ante Jesús como Salvador y como Señor, pero hay otros que se enojan y se violentan, como sucedió en Tesalónica. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. O sea que la turba fue tan complicada, la turba fue tan peligrosa que Pablo tuvo que salir huyendo de ese lugar. ¿Y a dónde se fue? Se fue a Berea, 80 kilómetros más allá de Tesalónica. Pero los judíos de allá no recibieron la palabra de la misma manera. Versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Se dan cuenta cómo Lucas está enfatizando acá cómo el Evangelio está penetrando en todas las capas sociales del Imperio Romano, a los ricos, a los pobres, a todos? Lucas nos dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, y no porque fueran más inteligentes, y tampoco porque tuvieran una mejor posición económica, social y cultural. No, era porque ellos tenían un corazón predispuesto a escuchar la palabra. Y quiero decirles que estas personas no eran crédulos, que creían cualquier cosa, no eran ingenuos. Porque a pesar de que ellos tenían un corazón más abierto y desprejuiciado que los de Tesalónica, ellos escudriñaban las Escrituras día tras día para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era verdad. Y lo mismo tienen que hacer ustedes, queridos hermanos. No crean a ciegas todo lo que yo estoy diciendo acá.
vayan a las Escrituras, lean si lo que yo les estoy diciendo del Evangelio de Cristo es la verdad y es lo que dicen las Escrituras. No se trata de que me crean a mí, se trata de que me crean a Dios. Y su palabra de Dios está en las Escrituras. Escudriñe las Escrituras después de que se dé cada mensaje para ver si lo que se ha hablado es la verdad de Dios. ¿Saben por qué predicamos aquí la palabra de Dios así, versículo tras versículo? Porque la palabra puede ser torcida, sacando versículos de contexto para enseñar lo que se quiere. Cada uno de los hermanos que tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios aquí en este púlpito, debemos probar que lo que estamos predicando en el púlpito de la iglesia de la recta matinal es real y que efectivamente es lo que la Biblia dice y enseña. Siguiendo con el relato, nuevamente aquí en Berea un montón de personas que se convierten al Señor Jesucristo a través del mensaje de Pablo. ¿Y qué pasó? Otra vez el enemigo tratando de paralizar el Evangelio. Y los enemigos del Evangelio no se quedaron quietos, hicieron 80 kilómetros desde Tesalónica hasta Berea, 80 kilómetros de aquellos años. Porque hoy decimos 80 kilómetros era acá la falda, nos vamos por el cuadrado, digamos, y vamos rápido, pero en aquella época hacerse 80 kilómetros había que hacerlo. Y estos hombres se hacen 80 kilómetros para ponerse en contra del Evangelio. Y alborotar nuevamente a la gente. Allí en Berea, versículo 13, dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea anunciaban la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudieran, salieron. Ellos hicieron 80 kilómetros para frenar el Evangelio. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto odio? Y uno se pregunta, ¿por qué el Evangelio molesta tanto? ¿Qué tiempo? Y en el presente. Una razón sencilla es que cuando una persona ama el pecado, la verdad del Evangelio se torna insoportable. Cuando una persona ama la mentira, cuando una persona ama el orgullo, cuando una persona ama su propio ego, la verdad del Evangelio se hace insoportable. No soportan que el Evangelio atente y hable en contra de su orgullo, contra de su autosuficiencia. Ese es el problema. Así que Silas dice aquí, y Timoteo se quedan, y ¿saben para qué se quedan? Para algo fundamental en aquella época, y algo tremendamente fundamental para nuestra época. Se quedan a discipular a los nuevos creyentes. Algo fundamental. Y yo insto a ustedes, queridos hermanos y queridas hermanas, que ya tienen tiempo en la fe, que conocen la palabra de Dios, que discipulen a los nuevos hermanos que se congregan aquí, a los nuevos hermanos que vienen a la fe a los pies de Cristo. Discipulemos, compartamos lo que el Señor nos ha enseñado, no lo guardemos para nosotros. Ellos se quedaron allí para fortalecer a estos nuevos creyentes, y esa es nuestra tarea. Mientras que Pablo es llevado a Atenas, que era la capital intelectual del mundo de aquel entonces. Lo que nos lleva a la segunda escena de este relato, ya en Atenas, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas era en ese momento, y hoy es aún en ruinas una ciudad en que uno puede ver y puede palpar arte, arquitectura, historia, intelectualidad. Es
Esas son las cosas que hoy a millones de turistas que van y tienen la posibilidad de ir a Atenas les atrae de esta ciudad, les llama la atención. Pero no fue eso lo que le llamó la atención a Pablo de aquella ciudad. Lo que más le impactó fue como toda la ciudad de Atenas estaba entregada a una grosera y vulgar idolatría. La palabra original que se traduce aquí como entregada es la primera vez y única que aparece en el Nuevo Testamento y significa estar debajo. Es decir, que la ciudad estaba debajo de los ídolos. Lo que Lucas nos quiere decir y graficar acá es que la ciudad estaba sofocada, estaba inundada de ídolos, a tal punto que un escritor romano de la época escribió que en Atenas era más fácil encontrar un dios que encontrar un hombre. Así de llena de ídolos estaba Atenas. Las calles estaban atestadas de monumentos a cantidad de dioses y de diosas. En cada lugar prominente había un templo dedicado a una deidad. El Partenón era un templo dedicado a la diosa Atenea, la protectora de la ciudad y de la cual recibe su nombre Atenas. Lucas dice que el espíritu de Pablo se enardeció. Y el original para esa palabra es paroxismo. Pablo, al ver la ciudad esclavizada por la idolatría, atrapada en un sistema de creencia que adoraba a la creación, a la criatura antes que al creador. Y ahí aparece esta palabra enardecida, paroxismo, que es de donde deriva paroxismo. Y paroxismo significa exaltación extrema de las pasiones y de los afectos. Es decir, Pablo estaba en llamas, estaba indignado, explotaba de bronca Pablo al ver la gloria de Dios suplantada por la adoración de imágenes y de ídolos. Y yo te pregunto, ¿cómo reaccionamos hoy nosotros ante la idolatría? No olvidemos que la idolatría tiene muchas caras y tiene muchas formas. Un ídolo es todo aquello que suplanta a Dios y no tiene que ser solamente una imagen tallada en piedra o en madera. Puede ser una carrera profesional, puede ser un cuerpo hermoso, puede ser una relación sentimental, la aprobación de los demás, el dinero, el entretenimiento, el placer, el poder, el éxito, los hijos, el matrimonio y aún el ministerio de la iglesia. Cualquier cosa que suplante a Dios en nuestra vida es un ídolo. Todo lo que ocupe en nuestro corazón el lugar que solo le corresponde a Dios, todo lo que define nuestra identidad, todo lo que gobierna nuestras decisiones, todo lo que determina nuestro sentido de valores, se ha convertido en un ídolo si no es Dios. Y hoy vivimos sumergidos, sofocados, anegados, inundados por la idolatría, como era en antaño Atenas. Y no están en algunos altares visibles como estaba antes en Atenas, pero sí nos rodean en la publicidad, en las redes, en los valores, en las ideologías que promueven nuestra cultura y que se disfrazan tan bien que muchas veces ni los creyentes nos damos cuenta que hemos puesto en nuestro corazón un ídolo. Porque los ídolos no siempre son cosas buenas. Muchas veces los ídolos son cosas buenas que nosotros hemos tornado como esenciales en algo que no estamos dispuestos a dejar Dios de ver. Pero hay una sola cosa capaz de poner a los ídolos que hay en nuestro corazón en evidencia y destronarlos de allí. Y ese es el evangelio de la gloria de Dios. Versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza,
cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Llama poderosamente la atención cómo Pablo sabe moverse en ambientes multiculturales. Él podía predicar el mismo mensaje, el mismo evangelio en la sinagoga, en el ágora, en las plazas, ante judíos, ante griegos, donde sea, el mismo evangelio, pero siendo sensible y adaptándose a las culturas a las cuales estaba predicando. Y allí se encuentra con los filósofos más influyentes del momento, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos creían que los dioses estaban tan distantes que ellos no se interesaban ni influían en los asuntos humanos. Para ellos la clave de la vida era buscar el placer, pero no tanto el placer desenfrenado, sino el placer que lleva a la ausencia del dolor en una vida tranquila y sin sobresaltos. Por otro lado estaban los estoicos. Ellos creían que Dios estaba en todas las cosas. Ellos eran panteístas. Todo es Dios. Cada cosa que existe es Dios. Ellos enfatizaban el autocontrol y la aceptación de lo inevitable con paz mental y tranquilidad de espíritu. Es decir, dejar que la vida pase sola, que fluya, y que pase lo que pase. Cuando los epicúreos y los estoicos escucharon a Pablo, no sabían qué pensar. Por eso algunos decían, este es un palabrero, es un charlatán. En el original, esta palabra no usaba el insulto en aquel entonces, era decirla despectivamente, eso es un charlatán. Y otros decían, no, yo creo que es un predicador de divinidades extrañas. Y dice Lucas, ¿por qué? Porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Es decir, el auditorio que Pablo tenía ahí no era fácil, pero aún así ellos deciden darle a Pablo la oportunidad de explicar sus doctrinas. Versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. A los atenienses les encantaba discutir sobre ideas nuevas. Y Pablo capitaliza esto y lo lleva al Areópago. Era una especie de tribunal muy respetado en aquel entonces. Estos atenienses eran muy religiosos, como dice la palabra acá, que se habían cubierto las espaldas levantando un altar a un dios desconocido. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ese es a quien yo les vengo a anunciar hoy. Ellos tenían santuarios para toda cantidad de dioses, y también, por si acaso, no van a hacer cosas que nos escape a alguno, tenían un altar para el Dios desconocido. Y muy sabiamente Pablo toma este punto y de ahí lo toma como base de partida y dice, bueno, ya que ustedes reconocen que puede haber un Dios al que ustedes adoran sin conocerlo, permítanme ayudarles a ustedes a corregir esta deficiencia, porque precisamente ese Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo vengo hoy a predicarles. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra,
no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Es interesante que Pablo, en esta publicación, en este discurso, no hace referencia, se abstiene directamente de nombrar o hacer referencia al Antiguo Testamento. Porque estas personas no conocían el Antiguo Testamento, la ley de los judíos. No hace referencia a ningún libro, pero sin embargo la predicación de Pablo es absolutamente bíblica. Y él comienza donde comienza la Biblia. Génesis 1 y le dice: el Dios que hizo los cielos y la tierra, todo cuanto existe deriva de él. Así que él no mora en templos hechos por manos humanas ni necesita nada de nadie. ¿Saben qué es lo que hay detrás de estas palabras del apóstol Pablo? La sorprendente y maravillosa gracia de Dios. Pensemos, si Dios no necesita nada de nosotros, entonces no hay ritual, no hay esfuerzo humano, no hay mérito alguno, no hay nada que podamos ofrecerle a Dios para ganarnos su favor, para ganarnos la salvación. Él es el dador, no el receptor. Dios no está en el cielo esperando que nosotros le demos algo, que no sea humillación y obediencia, que no sea el hecho de que vengamos a Él en arrepentimiento de nuestros pecados y obedientes a su soberanía. Él es el que da vida, Él es el que da aliento a todas las cosas, como leímos recién. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo, la salvación no se basa en lo que vos puedas hacer por Él, sino en lo que Él ha hecho por vos. Esto trastorna por completo todas nuestras emociones religiosas, porque el hombre natural quiere ganarse por Dios. El hombre natural quiere ganarse él la salvación, quiere aportar algo, quiere que su esfuerzo cuente. Por eso es que las religiones, excepto el cristianismo bíblico verdadero, resultan tan atractivas, porque exaltan el ego y el orgullo de que no podés hacer algo para Dios y para ser salvo. Pero Pablo dice: Dios no necesita nada de vos ni de ustedes. Él es autosuficiente. Eso nos humilla, pero también nos libera al mismo tiempo. Nos humilla porque nos dice que no podemos hacer nada, absolutamente nada para salvarnos. Nada, excepto arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo nos libera porque nos muestra que la salvación está al alcance de todos, porque todos pueden arrepentirse y todos pueden creer en el Señor Jesucristo por medio de la fe, sin obras, sin méritos, sin ceremonias, sin rituales, sin esfuerzo humano, nada, solo poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y ese Dios tan grande, tan trascendente, también es cercano y es personal para cada uno de nosotros. Y ahí Pablo le da un golpe mortal a los epicúreos y a los estoicos. ¿Qué decían los epicúreos? ¿Vos creés que a Dios le importa lo que está pasando acá? ¿O qué decían los estoicos? Dios es todo y todo es Dios. Pero Pablo le dice: no, hay una diferencia fundamental entre la criatura y el creador. Y ese creador es tan trascendental, tan majestuoso, tan inmenso, es cercano y es personal. Dice el versículo 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y acá abro un paréntesis. Los atenienses se consideraban étnica y culturalmente superior a los demás. Por eso, a todo el que no fuera griego le decían bárbaros, lo mismo que hacían los romanos. Sin embargo, Pablo le dice: ¿saben qué, atenienses? Dios
hizo a todos los seres humanos de uno, de Adán. Por lo tanto, no existe ninguna raza superior a otra. No lo hay. Somos todos iguales ante Dios. Y les dice que también Dios ha determinado la historia y la geografía humana para que los hombres lo busquen, aunque sea haciéndolo a tientas. Cierro paréntesis y termino el versículo 26, que dice: y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto es impresionante. Pablo les está diciendo que Dios es soberano sobre toda la historia humana. Cada nación, cada imperio, cada generación, cada familia se encuentra en el lugar y en el tiempo señalado por Dios, y todo esto con un propósito: que lo busquen, para que lo busquen. Y Dios hace esto para que el hombre pueda percibir el vacío que tiene cada uno dentro suyo. Para mover al hombre a buscarlo, aunque sea tientas, como dice Pablo, porque el hombre, por su pecado, el hombre natural no quiere buscar a Dios. No quiere buscar a Dios vivo y verdadero y con excusas. Dios te ha puesto en este lugar, en esta época, en tu familia, en tu país, con tus luchas, con tus preguntas, con tus dudas, para que lo busques, aunque sin la obra del Espíritu Santo la búsqueda sea a tientas. Escuchen el argumento de Pablo que les está diciendo: ustedes son muy religiosos, porque ustedes en el fondo saben que necesitan algo más allá de ustedes mismos. Ellos estaban en una búsqueda real, pero distorsionada, como la de un ciego que palpa para detectar y encontrar y entender lo que está buscando. A pesar de que Dios no está lejos, Pablo dice: Él ha dejado un testimonio en la creación, en la conciencia humana. Todo lo que está hecho no es casualidad, ni se ha hecho solo. Pablo les dice: ustedes son muy inteligentes, son la generación de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Ustedes saben que es imposible que todo termine acá y todo sea bueno. Fue Dios quien le puso a ustedes, atenienses, en su corazón esta inquietud para que lo busquen. Ustedes no tienen excusa, les dice Pablo. Pablo está dando un mensaje similar al que dio en otro lugar pagano. No sé si recuerdan ustedes, allí cuando quisieron adorarlo a él y a Bernabé como dioses, ¿se acuerdan? Hechos 14:15 dice: y diciendo: varones, ¿por qué haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos que en estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahora, como Pablo es un hombre muy culto, porque era un hombre muy culto, para probar ante ellos su argumento, les cita a dos de sus propios poetas, Epiménides y Arato de Soles. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, que ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos
y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Se dice que Pablo era pariente de uno de los dos. Entonces Pablo les dice, ¿acaso ustedes no ven la incoherencia de su religiosidad? Ustedes mismos reconocen que venimos de Dios. ¿Cómo van a creer que Él puede ser representado por algo que ustedes han hecho con sus propias manos? ¿Cómo ustedes pueden pensar que eso es un Dios? Es como si la escultura le dijera al escultor, yo te creo a vos. ¿Ven lo absurdo? Le dice Pablo. O sea, la idolatría no es solamente absurda, sino que le está diciendo además, es irracional. Y ustedes son cultos. Ustedes son la meca de la cultura. Era la capital del Quebec en ese momento. Y ustedes no se dan cuenta de esto. Ustedes quieren tener un Dios. Sí, veo eso. Porque los veo muy religiosos. Pero quieren un Dios que ustedes puedan controlar. Un Dios que ustedes puedan moldear, ¿no? Que ustedes puedan limitar. Y por eso fabrican ídolos. Pero el Dios verdadero no puede ser contenido. No puede ser manipulado por rituales. Él es el creador de todo y de todos. Y a ese Dios, al que ustedes no conocen, es el que yo estoy predicando. Pero no solamente eso, sino que es el Dios al que ustedes necesitan urgentemente. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El altar al Dios desconocido era una evidencia de su ignorancia. Ahora Pablo les está diciendo, ¿saben qué? La ignorancia de ustedes es una ignorancia culpable. Por eso ahora deben arrepentirse. Es el mismo argumento que Romanos 1:18, 20, 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas que Él ha hecho, de modo que no tienen excusa. La creación necesita de un creador, el diseño necesita de un diseñador. Pablo les está diciendo, ustedes necesitan ahora arrepentirse. Dijo un ex ateo convertido al cristianismo, lo escuché hace un tiempo en YouTube, que el hombre ha decidido hacerse un tonto pretendiendo que no conoce lo que sí conoce y se basa en estos versículos de Romanos 2 y dice, es que Dios ha dado pruebas demasiado evidentes de su existencia. Pero yo, ser humano, quiero hacerme el tonto y pretender que yo no sé si ese Dios existe, o incluso negar abiertamente su existencia. Entonces, las religiones son muchas, no sé si es Dios, etcétera, excusas. Pablo dice, miren, Dios ha tenido mucha paciencia, que no ha destruido el mundo como merece, a pesar de su incredulidad. Pero ahora les ha llegado el Evangelio que yo les estoy anunciando. A ustedes esa ignorancia es aún más inexcusable. Así que Dios manda, dice la palabra. No es un consejo, no es una opción, no es una sugerencia. Es un mandato y es urgente. ¿Por qué? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección del Señor Jesucristo es la apologética de Dios sobre cuál es la verdadera fe, sobre cuál es la verdadera religión. Pablo está diciendo, miren atenienses, hay un día señalado en el calendario de Dios en el cual Él juzgará al mundo con justicia por medio de Jesús.
amigos, hermanitos queridos, si este mundo no termina en un juicio, donde todo el mundo reciba lo que se merece, realmente esta vida aquí en la tierra es una broma muy pesada, porque hay mucha gente que hace y deshace y nunca recibe su merecido. Y en el camino se llevan puesto en el medio mucha gente y causan mucho sufrimiento. Pablo está diciendo, la resurrección de Cristo no solamente es una esperanza para los creyentes, sino es una advertencia para el mundo. La resurrección es la comprobación de su existencia. La tumba está vacía. ¿Por qué Pablo le da tanta importancia a la resurrección? Si los romanos o los judíos hubieran podido presentar el cadáver del Señor Jesucristo, el cristianismo hubiese sido abortado en el mismo momento que empezaba a ser predicado. Pero, ¿saben la razón por la cual el cristianismo venció al imperio greco-romano? Porque el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Porque Cristo está vivo, porque su tumba está vacía. La tumba vacía de Cristo es la apologética de Dios, es la evidencia de la verdad, es la señal pública de que Jesús es el juez designado para juzgar al mundo. Ahora, lo maravilloso y lo sorprendente del Evangelio es que el mismo Jesús, este mismo Jesús es el único que puede salvarnos del veredicto que será pronunciado en aquel día, previsto por Dios. El juez del mundo, el que va a juzgar a todos, se hizo hombre para cumplir la sentencia en el lugar nuestro. El que será juez, que va a bajar el martillo, vino primero para salvar, muriendo por los pecadores en la cruz, como hemos recordado en la cena. ¿Cómo reaccionaron los atenienses a esto? Y estamos terminando el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, no te oiremos acerca de esto otra vez. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, los griegos eran los que se burlaban, porque ellos creían que el cuerpo era la prisión del alma. O sea, ¿para qué voy a querer resucitar si el cuerpo es la prisión del alma? ¿Para qué voy a querer que mi cuerpo resucite? Así que el versículo dice, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Los últimos dos versículos, 33. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otro con Enos. Son las mismas reacciones al Evangelio hoy en día, aquellas que estuvieron allí en el Areópago. Cuando predicamos el Evangelio, algunos se burlan, algunos se nos burlan. Alguna vez una persona a la cual yo le prediqué el Evangelio me dijo, si hay cancha de bochas en el cielo, yo voy a responder, porque le gustaban fuera las bochas. A ese punto, a veces se burlan del Evangelio cuando uno predica. Algunos se escuchan con algo de curiosidad, pero siempre posponen la decisión, la dejan para mañana o pasado. Pero la gracia, por la gracia de Dios, están aquellos que también creen. Dice Lucas en el relato, entre los que creyeron, porque fueron varios. Ahí estaban ni más ni menos que Dionisio, que era el areopagita, es decir, parte del consejo de los líderes más influyentes de Atenas. Y Dámaris, del cual no sabemos mucho más que esto que dice acá. Ahora, para cerrar, mi pregunta es, ¿dónde te ubicas vos en esta historia? ¿Son de los que se burlan? O tal vez de los que viven postergando venir a Cristo, el arrepentimiento de fe, pensando que mañana o pasado mañana vas a tener esa oportunidad. O sos
de esos que han levantado en su corazón un altar al Dios desconocido. Estás en esa búsqueda que sabes que te falta algo, pero no sabes qué es. La buena noticia es que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. El hombre en su pecado es el que quiere mantener a Dios a distancia, lo más lejos posible, o sustituirlo por otras cosas. Pero Dios vivo y verdadero es insustituible. Como dice una frase de Agustín de Hipona, o de Hipona, no sé cómo es el apellido, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestras almas no hallarán descanso hasta que encuentres descanso en ti. No lo hallarán. Ese Dios se ha revelado, queridos hermanos, plenamente en Cristo. Y Él no está lejos. Él es el que se ha acercado. Él descendió. No tenés que seguir buscando tientas, solo tenés que volverte a ese Dios, viniendo en arrepentimiento a Cristo y con fe en Él. Recordad que Dios no necesita nada de vos, pero vos necesitas todo de Él. Y no solo para tu vida aquí y ahora, para que te solucionen los problemas de aquí y de ahora y de este tiempo, sino lo más fundamental para toda la eternidad. Porque somos eternos, porque vamos a vivir en la eternidad, en el cielo o en el infierno. Si aquí hay alguien que todavía no conoce al Señor Jesucristo, que cree que hay alguien que pueda decir, sé que hay un Dios que no conozco, pero que me rinde, sabe que no existe ese Dios de ninguna religión del mundo que no sea solamente en el Evangelio verdadero de Cristo Jesús, que está expuesto en este maravilloso libro, la misma palabra de Dios. Y yo sé que acá estamos todos entre hermanos, pero no sé si realmente has recibido al Señor, si realmente has entendido el Evangelio verdadero de Cristo. Tal vez en una de esas estabas confundido, estabas convencido, pero no habías recibido el verdadero Evangelio de Cristo. Si es así, gloria a nuestro Señor, que acá seamos todos hijos de Dios. Pero si no es así, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de entender que no hay ninguna religión en el mundo que te pueda salvar, sino arrepentirte de tus pecados y aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz que hizo por vos para darte vida eterna. No te vayas de acá si tenés alguna duda todavía en tu vida, aunque tengas ganas de creer en tu corazón. Quítate la vergüenza de pensar en quién irá, pero no te pierdas la salvación eterna. ¿Sí? ¿Oramos? Señor Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por el Evangelio verdadero que tú nos has dejado, Señor, escrito, explicado y enseñado en tu palabra. Gracias, Señor, porque como hablamos en la cena, nos has encargado del ministerio de la reconciliación, Señor, y cuál es el camino, cuál es nuestro trabajo, predicar este único Evangelio, Señor. Como en la misma palabra tú nos has dicho que vendrán a predicar evangelios diferentes en estos tiempos, Señor. Permitirnos predicar tu verdad, Señor. Nos presentamos ante ti predispuestos, Señor, a ser utilizados por ti para poder predicar esta verdad, Señor, que salva, que da vida eterna, Señor. Mostrarnos, Señor, en el lugar que trabajamos, que estudiamos, que vivimos, que transitamos, que caminamos, a aquellas personas que tienen necesidad del Evangelio verdadero, Señor. Y darnos las palabras para defenderlo, Señor, y para demostrar que todas las religiones del mundo no son más que reglas, no son más que formas, no son más que tradiciones, no son más que inventos humanos, sino que el Evangelio del Señor Jesucristo es la única. Gracias, Señor, por este tiempo en nombre de Cristo Jesús. Amén.